son los asuntos financieros. Vamos a hablar de money, 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 como la canción, ¿verdad? Vamos a ver el versículo clave. Pepín, ¿me puedes buscar, por favor, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2? 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bien, versículo clave de la lección en esta semana. En esta semana y próxima semana. Vamos a intentar ver en estas 2 semanas, en esta lección, gracias Carlos, déjame el papel, por favor, si no luego se... Gracias. 3 cosas. Lo primero, vamos a aprender lo que dice la Biblia acerca de la Iglesia y de las finanzas. Vamos a ver que esto es un tema que es tan espiritual como material. No solo es un tema material, también es un tema espiritual. Y vamos a ver cómo el tema de los asuntos financieros y de la Iglesia están totalmente relacionados, y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de ello. Gracias, Carlos. El tema del dinero, de las finanzas, mucha gente piensa que es un tema personal y por lo tanto un tema que no se debe de, o no debemos de hablar. Muchas personas, cuando se les habla de dinero, ya sea por supuesto en la Iglesia y también en otros ámbitos, reaccionan de una manera negativa, ¿verdad? No les gusta. Centrándonos en el tema de la Iglesia, cuando hablamos del tema de dinero, yo creo que hay 2 cosas por las cuales hablar de dinero no gusta. La primera de ellas es porque aquella persona que no le gusta hablar del dinero en la Iglesia es porque a lo mejor no está dando lo que debiera dar. Y la segunda de ellas es porque no entienden el concepto de mayordomía que explica o que da la Biblia. El concepto de mayordomía que da la Biblia, ¿verdad? Nosotros, en el momento en el cual somos salvos, dejamos de ser nuestros, ¿verdad? Y somos de Dios. Y nuestro dinero también deja de ser nuestro y pasa a ser del Señor. ¿Creemos que debemos avergonzarnos de hablar de dinero en la Iglesia? No. ¿Dice Chema? Dice Chema, no tiene por qué. ¿Alguna otra opinión? Por ahí he oído no también. ¿Debemos de avergonzarnos o no debemos de hablar de dinero en la Iglesia? Lo que dijiste ahora, cuando no estamos cumpliendo con lo que el Señor pide, sí que nos avergüenza. El Señor mismo, ¿verdad?, habló acerca de esto. Entonces nosotros no debemos de coger y de avergonzarnos o de que sea un tema tabú, ¿verdad?, dentro de la Iglesia. Como hemos dicho, nosotros dejamos de ser nuestros en el momento en el que nos convertimos en hijos de Dios, y nuestro dinero también deja de ser nuestro porque nuestro dinero es del Señor. Por ahí no nos conozco. ¿Cuál es su nombre, hermano? Nelson, encantado. ¿Me puedes buscar? ¿Tienes Biblia? Ahí lo tenéis. ¿Me puedes buscar Ageo 2.8, por favor? Ageo 2.8. ¿Alguien me puede...? Nelson o el señor al lado, ¿perdón? Venga, Ageo 2.8, si me lo podéis buscar, por favor. Ageo, te he puesto ahí en un aprieto. Ageo, profetas menores. Ageo 2.8, alguien si no, ¿tenemos por ahí? Ageo 2.8, capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice aquí la Biblia? Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová, pero de él. ¿De quién es la plata y el oro? Del Señor, ¿verdad? La plata y el oro, el dinero es del Señor. Vamos a empezar la lección. Mario, le podemos dar ahí a la primera. Vamos a estar examinando una serie de pasajes bíblicos que nos hablan acerca de los asuntos financieros. Vamos todos al libro de Malaquías, por favor. Libro de Malaquías, capítulo 3.
Libro de Malaquías, capítulo 3. Nelson, ¿cómo se llama tu esposa o tu mujer? Merly, sin N al final, ¿no? Venga, Merly. Pues vamos a empezar con Merly, ahí en Malaquías, capítulo 3, versículo 7, y luego vamos a continuar un versículo cada uno, ¿vale? Un versículo cada uno, empieza Merly, vamos a hacerlo con Jesús, Ana, ahí atrás con Paqui, con Luis, con Luis 2, estamos ahí hasta que terminemos, ¿vale? Malaquías, capítulo 3, versículos 7 hasta el 15, ¿vale? Malaquías 3, 7 hasta el 15. No ve, vale, no pasa nada. No pasa nada. ¿De acuerdo? Malaquías, lo tenemos, capítulo 3. Empezamos en el 7 y vamos hasta el 15. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a las follas y traed todos los diezmos a la follas allá alimentos en mi casa y probadme ahora. En estos dice Jehová de los ejércitos, si no os abrí las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Benjamín 15. Pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Bien, estamos viendo este libro de Malaquías. ¿Cuál era la situación que había aquí? Estamos hablando de unos siglos antes de Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la situación que ocurría aquí en el pueblo de Israel? ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es la acusación que el Señor le está haciendo al pueblo de Israel? Infidelidad, ¿se había oído por ahí? Le han robado, ¿verdad? Estamos ahí, versículo 8, ¿verdad? Hay una situación de infidelidad, como dice Pepe, donde el pueblo no está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Versículo 7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Una situación de infidelidad, pero ¿infidelidad en qué? Bien, pero lo que Dios pide en relación a qué, ¿de qué estamos hablando? Económicamente hablando, ¿verdad? Dice versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y vosotros dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El Señor le está mostrando al pueblo que no estaban trayendo aquellos diezmos y ofrendas que Él requería para financiar fundamentalmente tres temas. El primero de ellos era la propia labor de los levitas. Vamos a ver ahí algún texto. Neri, ¿me puedes buscar, por favor, Levítico capítulo 27, versículos 30 al 33, Levítico 27, 30 al 33. Javi, Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 y 7, Deuteronomio 12, 6 y 7. Y Andrea, ¿me puedes buscar Deuteronomio 14, 28 y 29? Vamos ahí, ¿lo tenemos por ahí detrás? ¿Tenemos el texto? A mí me decía. A ti te decía.
Porque es la que está al lado de Benjamín, que es el último que ha leído. Sí, Levítico 27, 30 al 33. Venga, búscamelo, porfa. Levítico 27, 30 al 33. Había tres cosas por las cuales los diezmos y ofrendas que se recogían en ese momento en el pueblo estaban destinadas a financiar. Vamos a ir, Levítico 27, 30 al 33. Vale. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es y cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Bien, estamos viendo aquí esa entrega del diezmo para financiar la labor de los levitas que había en ese momento. Deuteronomio 12, 6 y 7. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Aquí está refiriéndose a las celebraciones religiosas que se realizaban en Israel en ese momento. Y 14, 28 y 29. Así que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tu ciudad. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Está hablando aquí del extranjero, el levita que no tiene heredad, el huérfano, la viuda, el pobre, ¿verdad? Esos diezmos se traían para financiar lo que era el oficio sacerdotal, todas las celebraciones religiosas y también para atender a aquellos que tenían mayores necesidades. Volvemos otra vez a nuestro texto, Malaquías, capítulo 3, versículos 7 al 15. Algunos pueden decir, bueno, es que esto está en el Antiguo Testamento, estaban bajo la ley, pero vamos a ver aquí un par de principios importantes que podemos aplicar en nuestro día a día. El primero de ellos es que, versículo 8, cuando estamos fallando en entregarle a Dios lo que es suyo, y hemos visto antes lo que es suyo, estamos robando al Señor, ¿verdad? Estamos robando al Señor. Versículo 8, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Israel había robado a Dios lo que era suyo según la ley divina. Había robado a Dios lo que era suyo. Es el primer principio que vemos aquí. Cuando fallamos en entregarle a Dios lo que es suyo, estamos robando al Señor. El segundo principio que vemos aquí es un principio que es, digamos, la otra cara de la moneda. Versículo 10. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la invitación que hay aquí? A poner a prueba a Dios. Esa es la invitación que hay aquí, a poner a prueba a Dios. Y el principio que vemos aquí es que la fidelidad en este asunto produce bendición. La fidelidad en este asunto produce bendición. Si ellos honraban a Dios, si ellos dejaban de robar a Dios y traían al Señor aquello que Él requería, era una demostración de arrepentimiento verdadero y había promesa en ese arrepentimiento. Él haría llover bendición abundante. Me he quedado ahí con Andrea. Rosario, ¿me puedes buscar Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25? Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada,
y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada. Hay bendición cuando uno tiene fidelidad en este asunto. ¿Cuál era la consecuencia en el pueblo de Israel? Está relacionado con lo que hemos estado hablando antes de no traer esos diezmos al alfolí, que leía antes por allí Paqui. El alfolí era una habitación, una sala dentro del templo donde se iban guardando esos diezmos y ofrendas, ¿vale? ¿Cuál era la consecuencia de ello? De no traer esos diezmos, aparte de robar a Dios, ¿cuál era la consecuencia un poco material, real de todo esto? Ese dinero, como hemos visto antes, esas ofrendas estaban destinadas a mantener la labor sacerdotal. Entonces, si el pueblo no traía esos diezmos, al alfolí no traía esos diezmos, esas ofrendas, la vida religiosa de todo el pueblo de Israel se vería afectada. No solo eso, sino que además los pobres y los extranjeros sufrirían. Michael, ¿me puedes buscar Nehemías 13, 10 al 12, por favor? Nehemías 13, 10 al 12. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, los almacenes. Vemos aquí, en ese momento, que no se había dado esos diezmos y ofrendas, y entonces los levitas tenían que lógicamente sobrevivir y se fue cada uno a su heredad, ¿verdad? Además, vemos aquí esos dos principios, como he dicho antes, la falla en entregarle a Dios, esa parte es robarle a Dios, versículo 8, y ese principio también, la fidelidad en este asunto trae bendición. La fidelidad, si vamos al versículo 11, también la podemos ver aquí, esa bendición que consistió en prosperidad material, versículo 11 de nuestro texto, Malaquías 3, versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador. Ese devorador eran plagas de langostas que destruían la tierra, los cultivos, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Necesita Dios nuestro dinero? No. ¿Necesita Dios nuestro dinero? ¿Qué es lo que había detrás de esta decisión del pueblo de no traer los diezmos y las ofrendas al Señor? He oído algo por ahí, pero no lo he entendido bien. Ah, Giovanni. Desobediencia, ¿verdad? El problema aquí no era el dinero. El problema aquí no eran las ofrendas. El problema aquí no era eso que ha leído Michael, esa vid, ese aceite. Era la desobediencia a la ley divina. La iniquidad, el pecado, era la desobediencia a Dios. Vamos a ver otro texto. Me había quedado ahí con Michael. Carlos, vamos a buscar ahí 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16 para ver también otros principios relacionados con temas de dinero, temas de asuntos financieros. 1 Corintios capítulo 16, vamos a estar ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 9 con Carlos y luego seguimos por aquí, uno cada uno, ¿vale? Versículo hasta el 9. ¿Cómo debemos ofrendar? 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 9. Por eso, ¿leo yo el 1? Sí, el 1 y luego seguimos por aquí, por favor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta a estos, enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya y yo conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia,
pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros aún pase al invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Bien, estamos ahí. En este texto, sobre todo, vamos a ver versículo 2, que era el versículo lema que hemos estado viendo. ¿Cómo debemos ofrendar? ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos enseña el versículo 2? Bien, esa es, digamos, la segunda parte. Pero ¿cómo empieza el versículo? Cada primer día de la semana. Esto al final lo que nos quiere transmitir, aquí habla de cada primer día de la semana, es que el tema de la generosidad de los creyentes en sus diezmos y ofrendas no debe ser un acto impulsivo, no debe ser un acto puntual de euforia en la generosidad, sino que debe ser un acto recurrente, habitual, regular, sistemático. Es decir, no debe ser algo de, a ver, espera, hoy tengo una monedilla, voy a echarla. O hoy he cogido y me siento generoso. Sino aquí lo que se nos enseña es que el diezmo, las ofrendas, deben manifestarse, como decía, en actos habituales, regulares y sistemáticos, y no solo impulsivos, no solo en un momento en el cual nosotros nos sintamos generosos, ¿de acuerdo? Por eso habla aquí el apóstol Pablo de cada primer día de la semana. Podía haber dicho una vez al mes, podía haber dicho cuando recibáis vuestros ingresos. Al final, la fecha en sí misma es lo de menos. Hay gente que tiene la costumbre de ofrendar todas las semanas, hay gente que tiene la costumbre de ofrendar una vez al mes. Eso es un poco indiferente, mientras los diezmos y las ofrendas sean algo regular. Eso es lo que se enseña, ¿no? O sea, cuando hablo de regularidad, hablo de que no es fruto de la euforia del momento, ¿vale? Sino que es algo que se enseña que sea regular y sistemático y no impulsivo. Búscame, Mario, por favor, Lucas capítulo 6, versículo 38, Natalia, 2 de Corintios 9, 6 al 7. 2 de Corintios 9, 6 al 7. Fijaros, antes de que Mario lea ahí, vemos en primer lugar ese principio, ¿de acuerdo? Cada primer día de la semana. ¿Quién debe ofrendar? Los creyentes. Ahora, también lo haremos ahora un poquito más tarde, pero aquí en este texto dice cada primer día de la semana debe ofrendar el pastor y los diáconos. ¿Qué dice aquí? Cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros. O sea, no es que deban de ofrendar, no, es que aquí le tienen que ofrendar solo los líderes de la iglesia. No, como tienen que ofrendar solo las mujeres, los hombres no. O los hombres, no las mujeres. O los mayores de 40, los menores no. Cada uno de vosotros, todos deben hacerlo, todos deben poner aparte algo. ¿Cuánto deben poner aparte? ¿Qué dice aquí? Versículo 2. Según haya prosperado. Este según haya prosperado no es según en ese momento me levante, es proporcionalmente según lo que cada uno gane. No es lo mismo que tú ganes 2.000 a que ganes 500. Lógicamente, no puede coger y ofrendar lo mismo en función de los ingresos que tenga cada uno. Pero dentro de los ingresos que cada uno tiene que ofrendar. Y vemos aquí esos tres principios. 1, tiene que ser de forma regular y no algo fruto de la euforia o la generosidad puntual. 2, aquí no está para ofrendar o diezmar unos u otros, todos, ¿verdad? Cada uno de vosotros. 3, según haya prosperado, ¿de acuerdo? 3, según haya prosperado, o sea, proporcionalmente a lo que cada uno
recibe. Vamos ahí a Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Con la misma medida con que medís, seréis medidos. Antes de que me lea también, y esto tiene que ver, los dos textos están ligados, Natalia, Gio, ¿me puedes buscar, Gio Tobar, 2 Corintios 8.3, 2 Corintios 8.3? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Esto es un poco para reforzar lo que ya hemos hablado antes. Uno tiene que dar conforme a sus fuerzas, ¿vale? Aunque aquí habla también y aún más allá de sus fuerzas, pero conforme a sus fuerzas. No tiene, lógicamente, la misma capacidad uno con mayores ingresos que uno con menores ingresos, pero todos están llamados a dar. ¿Y cómo debemos dar? Ya hemos visto, 1, regularmente, 2, todos, 3, proporcionalmente, pero ¿cómo debemos hacerlo? Con alegría y alboroto, otro perrito piloto. Vamos a verlo cómo. 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 7. Porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? ¿Cómo hay que darlo, por tanto? Con necesidad, con tristeza, como dice versículo 7, luego entraremos en el 6, con tristeza, por necesidad, ¿o cómo? Con alegría, ¿verdad? El principio que vemos aquí en el versículo 6, volvemos ahí a ese texto que ha leído Natalia, versículo 6, es el mismo principio que hemos estado viendo en el texto anterior en Malaquías 3, capítulo 10. Hay promesa en el dar. Hay promesa en el dar, versículo 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí no predicamos el evangelio de la prosperidad. Eso tiene que quedar más que claro. Aquí, esto no son reglas matemáticas. El que da va a ser rico. Nos equivocamos. Nos equivocamos, hermanos. ¿Vale? Nos equivocamos. ¿Pero eso quiere decir que no debemos de dar? No. No, ni mucho menos. Ahora hablaremos también un poco acerca de ello, pero sí que hay una promesa aquí, Malaquías 3, capítulo 10, 2 Corintios 9, 6, aquel que da por fe, confiando en el Señor, recibirá bendiciones personales, bendiciones espirituales. ¿Esas bendiciones son siempre materiales? No, no, pero sí recibirá bendición. Vamos al versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Alguno podría decir, bueno, Isaac, es que yo hoy me propongo ser generoso, pero mañana no me propongo ser generoso. ¿Cuál es la proposición del corazón? Este de como propuso tiene que ver con lo que hemos hablado antes, con el término en griego, tiene que ver con una acción premeditada, con una acción predeterminada, es decir, con un plan. Ese cada uno de como propuso tiene que ver con un plan, con una forma sistemática y recurrente a la hora de dar. Un sistema, una acción predeterminada que se hace desde el corazón, de forma voluntaria y no de forma impulsiva. No de forma impulsiva. Vamos a otro texto. 2 Corintios, capítulo 8. Gio Tobar, lo tenías tú ahí antes, vamos a volver a ese texto. 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 15. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 15. Empieza por ahí, seguimos ahí con el pastor, Claudia, y terminamos ahí detrás con la esposa del hermano Lizardo, Beatriz, y luego ya seguimos con Carlos, ¿vale? Vamos por aquí y volvemos. Vamos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza aumentaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos con muchos ruegos que nuestros
concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Yo? Sí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviesteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada, según por lo que uno tiene, no según lo que uno tiene, no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos y para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad. 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Importante este texto. Nos habla también de muchos principios aquí a la hora de dar, pero sobre todo en todo el texto lo que podemos ver es una idea de que cuando estamos dando, al final lo que estamos demostrando es amor, bien a Dios, bien a los demás. Si vemos el versículo 8, el apóstol Pablo dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, es decir, para mostrar cuál es la actitud que tenéis a la hora de dar. Fijaros, no como quien manda, sino para poner a prueba. Por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Es sincero vuestro amor a la hora de dar? Está revelando cuál es la actitud que tenemos a la hora de dar. Si vamos al versículo 9, vemos también aquí un motivo a la hora de ofrendar. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El mayor motivo para ofrendar se encuentra, ¿verdad?, en ese amor a otros, ¿verdad?, ese amor al Señor Jesucristo, en poner en valor ese sacrificio del Señor Jesucristo y también en amar a otros. Versículos 13 y 14, a la hora de ofrendar también estamos ayudando a otros hermanos a cubrir sus necesidades. Versículos 13 y 14, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Es una manera también de cubrir las necesidades de aquellos que tienen menos. La sinceridad que tenemos a la hora de dar muestra nuestro amor por el sacrificio del Señor y nuestro amor por los demás. Vamos, que se nos va el tiempo, me había quedado por ahí con Jesús. Vamos a Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 19. Filipenses 4, 10 al 19. Estuvimos hablando de ello también la semana pasada. Empezamos con Ana y ahí seguimos con el resto. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis redimido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga placer,
pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste el participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es 17. No es que busque dádiva, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Bien, 18, Germán. Teniendo el entendimiento. No, 4:18, Filipenses 4:18. Pasa palabra. Benjamín, ¿lo tienes? 4:18. ¿Lo tienes o no? No es que busque dádiva. 18, Germán. Estás en fuera de juego, venga. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses fue para dar las gracias a la iglesia en Filipo por el regalo, por la ofrenda que le habían dado. Fijaros que el apóstol Pablo estaba tan agradecido, veamos ahí versículo 10, versículo 11, versículo 12, que él hubiera continuado con su misión a pesar de no haberlo recibido. Pero él está muy agradecido, ¿verdad?, por esta ofrenda que envían los filipenses. Si nos vamos al versículo 17, podemos ver esa emoción que tiene el apóstol Pablo por esa dádiva. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando el apóstol Pablo lo que está diciendo es que esa dádiva, ese diezmo, esa ofrenda que habían dado los filipenses, estos filipenses lo que estaban haciendo era atesorar para sí mismos tesoros, ¿dónde? ¿En la tierra? En el cielo, ¿verdad? Dice, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En su cuenta estaban atesorando esos tesoros, ¿verdad? No estaban atesorándolos en su cuenta del banco, sino esos tesoros en el cielo. Si vamos a Mateo 6:20, vamos rápido y volvemos a nuestro texto, Mateo 6:20. Yo os lo leo, que ya lo tengo. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cuál era la clave aquí que está diciendo el apóstol Pablo? ¿La clave era que le había enviado una millonada de dinero? ¿Cuál era la clave que había aquí a la hora de dar? Versículo 17, versículo 18. ¿Estaba hablando de un monto económico o estaba hablando de qué? ¿Perdón? El gozo que tenía el apóstol Pablo por recibirlos, pero la clave ¿cuál era? El amor o la actitud que tenían los filipenses a la hora de dar. Versículo 18, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Mirad cómo lo describe el apóstol Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Solo con la actitud correcta a la hora de dar, el sacrificio de dar, es agradable a Dios. Aquí no se trata, como hemos visto antes, que había leído Natalia, de dar por dar. Es la actitud a la hora de dar la clave, ¿vale? No es el dar por dar, es cómo damos. La actitud de los filipenses era lo que era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Era un sacrificio, como decimos, agradable a Dios. Vamos a buscar dónde me he quedado, ahí con Benjamín. Ahora sí. Primera de Pedro 2:5.
Primera de Pedro 2:5. De nuevo volvemos también en lo que lo están buscando, versículo 18, versículo 19, que es complementario a ese Malaquías 3, versículo 10, es complementario también que hemos estado viendo antes a 2 Corintios 9, versículo 6, hay promesa a la hora de dar, mi Dios pues suplirá, versículo 19, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay promesa a la hora de dar, hay promesa de bendición espiritual a la hora de dar. ¿Qué dice 1 Pedro 2:5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Sacrificios espirituales aceptables a Dios, esos sacrificios espirituales, ese sacrificio acepto que vemos ahí en el versículo 18. Bueno, 4 textos importantes que nos hablan de dar, Vamos a seguir avanzando, nos quedan menos de 5 minutos, pero vamos a intentar avanzar ahí. ¿Quién debe dar dinero para la obra? ¿Quién debe dar dinero para la obra? El pueblo. El pueblo es. ¿Eso qué es? ¿Qué es el pueblo? Los creyentes. Solo los creyentes. ¿El qué? Los cristianos. Bueno, cristianos y creyentes, puedo decir que es lo mismo, ¿vale? Los no creyentes debemos nosotros mantenernos con las dádivas de no creyentes. O sea, ¿quién debe mantener la iglesia? Los creyentes. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Podemos ver aquí la primera reseña bíblica, Génesis capítulo 4, de ofrenda, ¿verdad? Génesis capítulo 4, versículo 3, por allí detrás. ¿Alguien, no sé si lo tenéis, Javi, o lo tenéis alguno por allí? Génesis 4, 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí vemos la primera reseña o la primera aparición de una ofrenda. ¿Quién la dio? ¿Y qué pasó con esa ofrenda? Que no fue agradable, ¿verdad? Si luego lo leemos un poquito más adelante. Caín dio una ofrenda y no fue agradable. ¿Por qué no fue agradable? Porque no era lo que Dios pedía. Esa fue la clave. La clave no era el monto. La clave no es si era buena o mala. Posiblemente fuera buena. La clave era que no era lo que Dios había pedido. No era lo que Dios... También. Pero la clave no es tanto esa. La clave es que Dios había dado instrucciones a la hora de coger y dar unas ofrendas. Y Caín dijo, yo estas instrucciones no les hago caso y traigo lo que quiero. Que tiene que ver con esa actitud. De decir, me da igual lo que me hayan dicho, yo traigo lo que quiero. Que no quiere decir, insisto, que no fuera bueno, pero no era lo que Dios había demandado. Volvemos otra vez a esa actitud. Esa primera ofrenda que se nombra en la Biblia de un no creyente no fue aceptada por parte de Dios, fue rechazada por parte de Dios. Vamos a un poquito más adelante, en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, Andrea, por favor. Versículos 21 al 24. Génesis 14. 21 al 24. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Santísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Vemos aquí a Abraham y el rey de Sodoma le está ofreciendo, ¿verdad?, una ofrenda. ¿Qué dice Abraham en este caso? ¿La acepta? ¿Qué hace? La rechaza, ¿verdad? ¿Y por qué la rechaza? Él no quería que su testimonio
se viera distorsionado, diciendo que las bendiciones, la riqueza que había adoptado Abraham, en lugar de venir del Señor, habían venido de otra persona, habían venido de un incrédulo. Aceptarlo significaba negar su confianza en Dios. Él quería que todos vieran, su testimonio era que todos vieran que lo que él tenía procedía del Señor, procedía de las bendiciones que había recibido por parte de Dios y no del dinero que le había dado a un tercero. Cuando nosotros como iglesia no lo hacemos, pero si lo hiciéramos, pidiéramos dinero a terceros, a inconversos, estaríamos cogiendo y estaríamos cometiendo un error, porque estaríamos cogiendo y estaríamos dependiendo de personas que no son creyentes y que además nos pedirían cuentas por ello, Por lo tanto, ¿quién debe dar esto? Los creyentes. El pueblo de Dios es quien debe mantener la iglesia. Paramos aquí, ya nos hemos pasado 2-3 minutos. Próxima semana continuaremos con otras preguntas. Ya hemos estado viendo 4 textos importantes, varios principios, repaso muy rápido. No dar a Dios lo que le corresponde es robar a Dios. En dar hay bendición. ¿Cómo debemos de dar? Sistemáticamente, no por impulsos. Todos debemos de dar, cada uno debe de dar proporcionalmente, debemos darlo con alegría. La sinceridad a la hora de dar es la clave, la actitud a la hora de dar es la clave, y de nuevo, dar trae bendición. ¿Y quién debe de dar? Los creyentes. Próxima semana veremos cómo debemos dar. ¿Alguna pregunta?